O sea, buscar a Dios más intensamente porque como sabemos que la venida de Cristo también está más cerca, ¿no? Y Antes que venga el Espíritu, dice. no, digo, la venida de Cristo también está cerca, digo, y hay que con más amor buscarle al Señor para Sí, nosotros. lo que estaba diciendo es que nadie puede buscar a Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Nadie, absolutamente nadie. Así. Ninguno busca a Dios, y es lo que dice Romanos 3, lo que comentaba Ruth, que nadie busca a Dios, a nadie le interesa buscar a Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, a eso se refería. Cuénteme, ¿cuál, tiene alguna otra pregunta, Marcita? No, mi pastor, muchas gracias. Ya, acerca del folleto, Marcita, bueno, ya le pasé el folleto. Sí, Mire, sí. quiero que se descarguen el folleto todos los hermanos y por favor lean, péguenle una revisada al folleto. Sí, péguenle una revisada al folleto para que vayamos entendiendo de qué se trata, de qué estamos hablando. Sí, porque si no, no tiene sentido. Si no, mire, si no nos dedicamos a entender lo que estamos haciendo, entonces no tiene mucho sentido. Hay que entender bien lo que estamos enseñando para poder, pues, ser edificados, ¿no? Entonces, por favor, péguenle una revisada al folleto y pregunten, hagan preguntas acerca del folleto. Denle un tiempito al folleto a leer, a revisarlo y apunten las preguntas y todo, ¿verdad? No seamos solo oidores olvidadizos nada más de las enseñanzas. Eh, sigamos, vamos con María Elena. No está. Vamos con Mayra. Pastor, buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos. ¿Cómo Bueno, está? Dios le bendiga. Ya regresó María Elena. A ya. ver, Mayrita, ya vamos después con María Elena. Mayrita, a ver, eh, preguntas acerca del folleto o acerca de lo que hemos estado hablando, de la enseñanza, de las enseñanzas que hemos estado hablando. Bueno, bueno, no sé si será pregunta, no, sino que, como usted decía que, o sea, si nadie tiene el espíritu, nadie va a tener ese deseo de buscar de Dios. O sea, no van a hacer eso en el corazón de las personas y no vamos a tener ese deseo de buscarle. Pero nosotros creo que el Espíritu de Dios sí se ha manifestado en nuestras vidas y tenemos ese deseo de buscar de Dios. La única pregunta que yo sí tenía desde la otra vez que le quería preguntar, o sea, por ejemplo, aquí habla, dice que Dios bendice al que él le place, ¿no? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, dice la Misericordia. palabra. Ajá, misericordia. Y, o sea, a veces, o sea, nosotros, ¿cómo podemos saber si es que Dios está complacido con nosotros? Porque a veces, o sea, a veces no se dice, a veces pasa uno por circunstancias y a veces como que uno se le pide algo al Señor y no se abre esa puerta de pronto, digamos. Y a veces no se puede pensar que no hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Mm, bueno, Entonces, si mi nene, si Gadiel me dice, papá, préstame, él tiene 8 años. Si él me dice, préstame el carro para irme a dar una vuelta, y yo le digo que no, él va a pensar que no le amo, va a pensar que no ha hallado gracia ante mis ojos, pero no es porque no le ame, sino porque sencillamente no le conviene, porque no está en la capacidad de hacer eso. O sencillamente no le va a ir bien, se va a chocar, va a causar un accidente. Entonces el hecho de que Dios nos cierre puertas demuestra el amor que Dios tiene por nosotros. Más bien nuestra oración siempre debería ser, Señor, no permitas que yo haga cosas que me vayan a terminar apartando de ti. No permitas, Señor, no quiero que se abran puertas que me aparten de ti. Señor, en toda la sabiduría que tú tienes, Padre,
Así deberíamos decirle a Dios, ¿no? En toda la sabiduría que tú tienes, en lo que tú eres, Dios omnisciente, omnipotente, tú que conoces el futuro, Señor, y las cosas que suceden, no permitas, Padre, que yo vaya por caminos que no me convienen. La sabiduría de Dios es mejor que la nuestra. Entonces, las puertas que nosotros pudiéramos pensar que van a ser para bendición, sencillamente el Señor no las abre. Y le abre puertas, incluso, fíjese que hay cosas que Dios va a poner en la vida de nosotros, en la vida de cada uno, sin que las busquemos tanto. Y hasta nos vamos a tropezar en esas cosas. Y resulta que Dios mismo lo va a provocar, ¿sí? Porque Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios sabio, un Dios poderoso. Y Dios mismo va a provocar esas cosas y nos vamos a tropezar con esas cosas. Y van a ser de bendición, más no lo contrario. Entonces, debemos entender que la sabiduría de Dios es mayor a la de nosotros, mucho mayor. Nadie puede buscar a Dios si no tiene el Espíritu de Dios, claro, porque nadie buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Esa es la gran verdad. Dios nos ha buscado y si nosotros estamos, como siempre le he dicho, si nosotros estamos en la iglesia es porque Dios nos ha traído a través de circunstancias fuertes, difíciles. Dios nos ha doblegado el orgullo y nos ha traído a su presencia. Esa es la única verdad. O sea, no buscamos nosotros a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Y las circunstancias que Dios ha obrado en nuestras vidas han hecho que nosotros podamos estar hoy buscando a Dios. Y el Espíritu que está en nosotros ha provocado y nos impulsa a seguir adelante y seguir buscando a Dios. Amén, Mayrita. Amén, pastor. Amén. Acerca del folleto, Mayrita. ¿Tiene una pregunta acerca del folleto? No, mi hermano, no tengo ninguna pregunta. ¿Sí tiene el folleto? El folleto, o sea, impreso no. Pero sí lo tiene. Ajá, impreso no. Ya lo voy a tratar de imprimir para Ya, revisar. ya. Ujú. ¿Qué dice en la hoja número 34, Mayrita? No, ¿Cuál es no, el tema de la hoja número 34? Bueno, dice que déjelo le ahí, tengo aquí déjelo mismo ahí, en el celular, que lo que pasa es que está aquí en el déjelo ahí. celular y tengo que salir de aquí. A ver, vamos a ver, sigamos por Ajá, favor. María Elena, en el celular le tengo. María Elena. Amén. Ya, dejémoslo ahí, Mayrita, no se preocupe. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está? A ver, María Sí, Elena, vamos con usted. quisiera, Oh, quisiera, bueno, saber porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero ujú, el problema no es solo creer, ¿verdad? ya, Porque, o sea, si solo creemos, no estaría completo, digamos, para poder partir con el Señor. ya, pero ¿cuál sería la pregunta ahí? Si yo, por ejemplo, O soy sea, cristiano y ya ujú, por eso mi casa también ya va a ser salva, más o menos, es la pregunta. ajá, sí. No, porque mi familia no busca. Pues se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Lo que, Se mire, lo que, lo refiere que, eso. lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo la palabra es que cuando yo decido creer en el Señor Jesucristo, de todo corazón, el Señor tiene misericordia con mi casa, con mi familia. Pero eso no significa que toda mi familia se va a salvar. No significa que toda mi familia va a ir a la presencia de Dios. Porque cada uno decide en su corazón creer o no creer, o buscar o no buscar a Dios, o cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de cada uno y lo convence de error, juicio y pecado, bueno, pues hay quienes no se doblegan. El otro día me topaba con una hermana y conversábamos, y ella decía, mis hijos son cristianos desde pequeñitos, decía, desde chiquiticos, pero uno de mis hijos ahora es satanista, dice.
vas escuchando solo música satánica y se ha declarado satanista. Entonces, mire, alguien que se declara satanista nunca ha tenido el Espíritu de Dios. Jamás. Jamás ha tenido el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos entender nosotros ese versículo si lo aplicamos en la vida de esta hermana? Que decía, mis hijos son desde chiquiticos cristianos, pero ahora el mayor de mis hijos es satanista. O sea, ella es cristiana. Y por eso también su hijo es salvo, aunque se haya declarado satanista. Sí, es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo, pero es un caso real. Es un caso real, me llamó mucho la atención. Pero no solo eso, sino que puede haber gente de nuestra casa que no le interese buscar a Dios. Lo que sí es que Dios mueve su misericordia. Vamos a la palabra, si lo vemos en la palabra, por ejemplo, Lot. Mire la familia de Lot. El hecho de que Lot creyera, porque Lot creía en el Señor. Lot sí creía, y es por eso que es reconocido como el justo Lot, que cada día dice que afligía su alma, porque sabía que lo que estaban haciendo en Sodoma era malo. Entonces él sabía, él creía en la palabra de Dios, en la enseñanza que Dios le dio a través de Abraham. Y eso ese temor a Dios que él tenía, poco o mucho temor a Dios que él tenía, provocó que Dios tuviera misericordia de su esposa y de sus hijas. Incluso, mire cómo es el Señor, esa misericordia le alcanzó hasta los novios de las hijas, que eran ¿cómo vendrían a ser? Prometidos. Los futuros Los yernos. yernos. Mire, eso es interesantísimo, porque la misericordia de Dios alcanzó incluso hasta los futuros yernos de Lot. Pero, ¿cuántos realmente fueron salvos? María Elena, ¿cuántos fueron salvos? Solo la familia de Lot, o sea, su esposa y sus 2 hijas. No. Darío, ¿cuántos fueron salvos? Creo que salvos solo Lot porque, ¿cómo se llama? Pecaron las hijas, incluso dice que estuvieron en fornicación con el padre y todo eso. Amén. Mire, el único que fue salvo fue Lot. Ninguno más. La mujer se quedó como estatua de sal. Las hijas se contaminaron tanto de Sodoma que terminaron haciendo horrores y barbaridades. Y de ellas salen pueblos que después Dios ordenó destruir, porque salieron simientes obviamente malvadas. Ahora, fíjese que el único que se salvó es Lot. Nadie más. Y el Señor dice claramente, se salvarán los que deban salvarse. Y se perderán los que endurezcan su corazón. El que endurece su corazón se perderá. Eso es lo que me dijo el Señor a mí cuando estaba orando por mi familia, por mis familiares, por mis primos, tíos, abuelos, hermanas, padres. Un día derramando mi corazón ahí, pidiéndole a Dios misericordia. Y el Señor me dijo clarito, se salvarán los que deban salvarse y los que endurezcan su corazón se perderán. Fíjese. Y de pronto el Señor empieza, hermano, a pasar juicio de uno en uno y empieza, hermano. Empezando por los que aborrecían su palabra, los que aborrecían las cosas de Dios. Empezaron, hermano, a partir de esta tierra. Lamentablemente, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Y las hijas hicieron barbaridades.
Si nosotros nos damos cuenta, ese texto entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Bueno, se aplica de la manera que tiene que aplicarse, que la misericordia de Dios es tan grande que alcanza aún aquellos que ni siquiera forman parte de la familia. Pero los que endurecen su corazón se pierden, porque tienen un corazón endurecido. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de eso, María Elena. Disculpe, pastor, una consulta, o sea, acerca de esto, o sea, por ejemplo, pero si dice usted, el hijo se alejó a pesar que desde niño conoció la palabra y se aleja de los caminos de Dios, y las oraciones de la madre, o sea, podrán de pronto alcanzarle, tal vez que se pueda arrepentir, tal vez, o ya Tal será vez. que o será que ya se pierde, Usted mismo lo dijo, tal vez, tal vez, o sea, no tal es, vez. mm, Las oraciones de Abraham alcanzaron, mire, y el justo Abraham. Pero Dios le dijo clarito. Incluso, no recuerdo a qué profeta es, creo que fue Ezequiel. No sé si tú lo recuerdas. No sé si alguien de ustedes lo recuerda, cuando Dios le dice al profeta, así viniera, mire lo que dice, el pecado de este pueblo es tan grande que aunque viniera Daniel, Job me parece que también dice, aunque vinieran los hombres más justos que han habido en la tierra, ni así ellos vengan y me pidan que perdone a este pueblo, no lo voy a perdonar. Fíjese, déjeme buscar el texto, hermano, para que no diga que me estoy inventando. No sé si alguien lo tiene por ahí, Ruth, tal vez. No. Déjeme verlo. Ah, sí, Ezequiel 14:14. Ay, hermano. Ezequiel 14:14. Fíjese lo que dice ahí. A ver, aquí está. 14:14. Aunque, entonces vino a mí la palabra del Señor desde el 12 diciendo, hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de él, ellos por su justicia solo se librarán a sí mismos, declara el Señor Dios. Y si yo hiciera pasar por la tierra fieras y ellas la despoblaran y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Dios, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían librar, solo ellos serían librados, pero el país sería desolado. Mire usted lo que está diciendo el Señor aquí. Mire lo que está diciendo. La justicia de Noé, la justicia de Daniel y la justicia de Job les alcanza solo para ellos, porque el pecado del pueblo era muy grande. Y decía, ni aunque ellos estuvieran, solo ellos se salvarían, el resto nada, ni los hijos, dice, fíjese. Bueno, hermano, es algo que debemos prestarle atención, ¿no?
debemos prestarle mucha atención. Nosotros, tal vez, hermanos, en algún punto nos pensamos mal, tal vez, acerca de esto, diciendo que, bueno, como yo soy cristiano, por ende, toda mi casa ya debe ser salva. Porque eso dice la Biblia, o aparentemente eso dice. Pero si nosotros nos vamos a la palabra y lo comparamos a la palabra, nos damos cuenta que no, hermano, tal vez no lo estamos entendiendo muy bien. La viuda, la ramera, Rahab, creo que fue Rahab, que mire lo que le dice, y es, por ejemplo, ahí hay una enseñanza muy bonita, ¿no? Y sería bueno darle esa enseñanza en algún momento. Cuando dice que va Josué, los 2 espías, ¿no? Y ella le dice, yo les he recibido, pero tengan misericordia de mí y de mi familia, les dice la viuda Rahab a los espías. Y mire lo que le dice, y mire lo que le dicen los espías. Nosotros tendremos misericordia de los que estén en tu casa. Si alguno sale de la puerta, sale de la casa y muere, ya no es nuestra culpa. Solo de los que estén dentro de la casa tendremos misericordia y no morirán. Ninguno de los que estén dentro de tu casa, donde nos has recibido. Pero si alguien se sale y lo matamos, no es nuestra culpa. Lo ha leído, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, si lo comparamos, todos los que permanezcan en Cristo, todos los que estén en el Señor, bueno, el Señor los libra. Pero si se salen y empiezan a buscar cosas que no debieran buscar y mueren a causa de eso, no hay culpa en eso. ¿Por qué? Porque esa fue la advertencia que se les dio. Que no salgan de la casa, del lugar donde se pactó. Bueno, por eso no es suficiente solo, hermano, solo decirles a los hijos que tal vez se vuelvan al Señor. No es suficiente solo, sino que, hermano, nosotros podamos de alguna manera también, pues, predicarles, presentarles el evangelio. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil. En mi corazón había siempre una carga, un peso específicamente por mis primos, por mis hermanas, por mis primos. Entonces yo siempre oraba por ellos, siempre estaba pendiente de hablarles de la palabra, de decirles, de llevarles a la iglesia. Desde que soy jovencito, desde que yo conocí al Señor, llevaba a mis primos que son menores a mí, los llevaba a la iglesia, los andaba a llevar a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios, de aquí para allá, y estábamos ahí. Pero realmente el corazón es tan duro del ser humano que realmente parece como que realmente no se logró sembrar la palabra en el corazón a profundidad, ¿no? Entonces, ninguno de ellos está en las cosas de Dios. Me refiero a mis primos. Ninguno de ellos está buscando a Dios. Y uno, ¿qué puede decir, no? O sea, el Señor dice, el que endurezca su corazón se va a perder. ¿Por qué? Porque tiene un corazón endurecido. Y que Dios va a tener misericordia, claro. Claro que sí. Las hijas de Lot tuvieron que morir en el fuego cuando bajó el fuego. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que salieron. ¿Pero salieron para qué? Salieron para destruirse afuera. No se destruyeron adentro, pero se destruyeron afuera. Entonces, hermano, es algo tan... Por eso usted dele gracias. Si usted, mire, si usted tiene un corazón que está siendo doblegado por Dios y está yendo, caminando hacia las cosas de Dios, dele gracias a Dios. Porque eso demuestra que Dios ha tenido tanta misericordia y tanto amor que ha enviado su Espíritu para salvarle, para darle salvación. No sé, hermano, no sabría yo decirle
¿Por qué unos sí, por qué otros no? Eso está en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Nosotros debemos predicar a todos. Y a todos debemos decirles que se acerquen a Dios, nada más. Pero no todos van a querer. No todos les interesa. No todos quieren. Como alguien me decía, justo un vecino al lado de mi trabajo, yo le decía, y le digo, ¿y por qué no se acerca a las cosas de Dios? Digo, ¿por qué no quiere buscar a Dios? Vamos, le invito. Y me decía, vecinito, dice, para eso hay que tener vocación. Dice, yo no tengo vocación. Mira, así me decía, yo no tengo vocación para esas cosas, dice. No, para eso hay que tener vocación. Mire lo que él está diciendo. Mire, examine bien. Hay que tener vocación para buscar a Dios, está diciendo. Pero yo no tengo vocación para buscar a Dios. Mire. Yo me quedo pensando, eso pasó hace algún tiempo atrás. Me quedo pensando, y ¿por qué la gente piensa así? Y hay mucha gente que piensa así, que hay que tener vocación, o sea, hay que tener algo acá dentro para poder buscar a Dios. Pero como yo no lo tengo y no me interesa tampoco tenerlo, yo no busco a Dios. ¿Eh? Son cosas que uno, hermano, no le hace explicación, ¿no? Porque el corazón del hombre es así. Pero bueno, no sé, María Elena, si hay algo más o si alguien quiere No, preguntar algo pastor, más. está muy claro ya. Amén. Una consulta, pastor. Por ejemplo, la maldad también no será ya generacional, o sea, por ejemplo, las hijas de Lot que tuvieron sus hijos y nacieron malvados. Y así también se ve, pienso yo, ¿no? Se ve reflejado también en las personas a veces que no quieren escuchar la palabra, Ujú. porque de sus raíces tampoco son temerosos de Dios. Sabe que yo también he meditado en eso, en que si se hereda eso, de que al padre no le interesa buscar a Dios, no quiere nada con Dios y el hijo sale igual. Y lo he visto y conozco varios casos de lo mismo. Incluso padres que ya han fallecido y que murieron y no les interesó buscar a Dios y los hijos igual no les interesa buscar a Dios. Pueden haber casos a lo contrario también, que los padres no quisieron y los hijos sí, o que los padres sí buscaron y los hijos no. Pueden haber casos de esos también. Pero hay algo que no se puede negar y es que lo que nosotros, los padres somos, pasamos a nuestros hijos. En el caso de las hijas de Lot, ellas aprendieron mucho de lo que estaba en Sodoma y Gomorra. Ellos aprendieron ahí, ¿sí? Aprendieron a hacer lo malo. Por eso es que hay que tratar de guardar a los hijos, hermano, de que no se críen en un Sodoma y Gomorra. Hay que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Porque si no, realmente no va a haber arrepentimiento ahí. Entonces, pero de que sí se hereda. La maldad, el pecado, sobre todo el pecado de los padres a los hijos, sí se hereda. He visto casos de padres que son muy antipáticos para las cosas de Dios. Y los hijos salen igualitos, antipáticos, no les gusta nada de las cosas de Dios. Ay, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia. Pero he visto también casos de gente que no, pues nunca han buscado a Dios y de pronto los hijos salen muy entregados a Dios, pero no porque salgan los hijos así, sino porque Dios ha tenido misericordia y ha encontrado a esos muchachos y los ha tratado y ha doblegado sus corazones. Nada más que por eso, acuérdese siempre, no busca el hombre a Dios, peor se hereda eso, no, sino que Dios viene a buscar a las ovejas perdidas. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, para despedirnos ya.
Sí, una pregunta. Dígame nomás. Con respecto al tema de que si, si uno sirve, bueno, no sirve, si uno busca la casa se salva. Una pregunta, en la Biblia dice que no hay ni uno justo, pero también hay otro versículo, dice que la oración del justo puede más. Entonces, ¿hay justo en la tierra como para decir mi oración va a ser escuchada? ¿O cómo se aplica el concepto de justo? Amén. Lo que pasa es que estás, Rosita, estás haciendo un chaulafán de todos los versículos bíblicos. Sí, pero, o Porque sea, es que cuando eso se dice, me choca en la cabeza amén, está bien. porque, es que, no sé, se me vienen esos textos porque, a ver, dice que yo sé que la salvación es individual, pero también, no sé si yo sé mal, pero lo que yo sé es que también, si usted ora, Dios es un Dios de los imposibles. Entonces, no sé si ahí em, entraría el versículo que dice que la oración del justo Puede mucho. es, ajá, pero entonces el otro versículo dice que no hay ni un justo en la tierra. Entonces, ¿qué cristiano o qué creyente se podría coger el concepto de justo? O sea, ¿quién es justo? Amén, amén. Mire, estamos de nuevo en el mismo caso. Eh, Romanos 3 habla antes de tener el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, el Espíritu Santo nos lleva a la perfección, o sea, a la justificación a través de Cristo, ¿no? ¿Quién es justo? El que ha creído en Cristo. No es justo por sus obras, sino es justificado por la sangre de Cristo, justificado por el sacrificio de Cristo. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es que el cristiano reconozca, Señor, en mí no hay nada, absolutamente nada de lo que yo pueda gloriarme, no hay nada. Pero gracias, Señor, porque por la obra que tú estás haciendo en mí, es que yo puedo, Señor, conocerte, yo puedo hacer algo, yo puedo predicar tu palabra, puedo orar por otros. Gracias, Señor. Es tu justicia la que me hace partícipe, la que me hace digno de estar sirviéndote. Entonces, empecemos por ahí, Ruth. Lo único que nos hace justos delante de Dios es la sangre del Cordero. El Espíritu nos lleva a eso. Y cuando la Biblia dice, la oración del justo puede mucho, está hablando Santiago acerca de orar con fe, acerca de cuando hay un enfermo en la iglesia, llamen a los ancianos y estos oren por los que están enfermos y se puedan sanar, ¿verdad? Y Dios perdone los pecados, porque la oración del justo puede mucho. Y ese justo del que está hablando, de esos justos, son los ancianos de la iglesia, que obviamente son gente que ha entendido que la justicia no consiste en ellos, ni en sus obras, sino en el sacrificio de Cristo en sus vidas. Pero cuando los padres oran por los hijos, Dios escucha la oración. Amén. Dios sí escucha, pero Dios le dice a los padres, enseñen mi palabra a sus hijos. Amén. Entonces, no solo es de decir, Señor, ten misericordia de mis hijos, sino que yo debo caminar con ellos. Por eso dice el Señor, enséñales mi ley cuando se levanten, cuando vayan por el camino y cuando se acuesten. Enséñales. Entonces, fíjese que se trata, por eso el mismo Santiago dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, si yo digo, Dios te bendiga, pero no te doy un pan para que comas, entonces eso no sirve. De la misma manera, la fe sin obra está muerta. Yo digo, mi casa y yo serviremos al Señor, pero ni siquiera me intereso por llevar a mis hijos a servir a Dios, ni por enseñarles a servir. Entonces, la fe sin obra está muerta. Si yo les digo a mis hijos, si yo digo, y yo he creído, mi casa es salva, pero hermano, nunca oro con mi familia, nunca les predico la palabra, nunca hablamos, nunca conversamos de la Biblia.
hermano, la fe sin obras está muerta. Entonces yo como padre no puedo decir, no, todos mis hijos son cristianos, todos han creído. Pero de ahí en más no hago nada más. No, por ejemplo, yo puedo decir al pastor, ¿sabe qué, pastor? Venga, hagamos un discipulado en mi casa. Hagamos un discipulado con mis hijos. Hagamos un discipulado acá con mi familia, con mis familiares. Hagamos un discipulado. Vamos o sea, a obrar. No solo a hablar, sino a obrar en fe. Ahí sí, la fe y las obras van de la mano, ¿verdad? Entonces, mire, yo jovencito muchacho, cuando me convertí al Señor, 16, 18 años, y yo le dije a un hermano de la iglesia que le veía que era siervo de Dios y veía que estaba, yo digo, hermano, yo quiero que usted vaya a predicar en mi casa, porque yo veo que en mi familia hay mucho problema, hay muchas cosas malas. Entonces yo le digo al hermano, vaya, predique en mi casa. Y el hermano me dice, claro, dice, y empezó a ir a predicar en la casa. Después de un tiempo el hermano ya no pudo ir más, pasaron los años y seguía eso en mi corazón. Y yo le digo a otro hermano de la iglesia, un ujier, era un ujier, le digo, hermano, quiero que vaya a predicar en mi casa porque igual mi familia necesita mucho al Señor. Y el hermano me dijo, claro, vamos. Y hicimos otro discipulado. Y así ha sido mi vida con mi familia. Si no predico yo, llevo a alguien que predique. Les decía a los muchachos, a los ujieres, a los hermanos con fe, con madurez, que vayan a predicar en mi casa. Y así ha sido. Y siempre hemos estado en discipulado, hemos estado en eso, hemos estado. Pero si nosotros como cristianos, miren, ni oramos, ni nos interesamos por la palabra. Yo quiero que mis hijos sean salvos, pero ni siquiera les hablo de la Biblia. Yo voy a la iglesia cuando puedo, cuando no puedo no voy. Peor decirles a mis hijos que vayan. La fe sin obra está muerta. Pero eso, decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si los hijos no quieren ir a la iglesia, dígale al pastor que vaya a predicarles en la casa. Y ya. Pero hay que moverse. Hay que dejar la ociosidad espiritual o la ociosidad para las cosas de Dios. Entonces, la fe sin obras está muerta. Entonces, Ruth, justos los que han recibido y creen y entienden que no son nada, que todo viene de parte de Dios. ¿Sí? Y Dios tendrá misericordia, claro que sí, de la oración de los padres con los hijos. Pero la fe sin obras está muerta. Hay muchos padres que solo piensan tener fe, pero no tienen obras. Y por eso es que muchas veces la familia no ha creído todavía, no cree, porque solo son palabras nomás, solo palabras. Amén. Bueno, dejémoslo ahí, se nos acabó el tiempo nuevamente. Vamos a orar. Padre, en el